Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Medellín, soy investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. He dedicado toda mi vida al estudio y conservación de la vida silvestre, en particular de los mamíferos. Quiero agradecer hoy la invitación que me hicieran el MUNAL y María Sada para hablarles un momentito de estos vínculos completamente insospechados que espero que los encuentren interesantes, sorprendentes y divertidos y que se sumen a la lucha por mantener esos beneficios, servicios que nos da la biodiversidad. He llamado a esa charla Los servicios ecosistémicos y la obra de María Sada, una conexión insospechada. Vamos empezando por pensar por qué es este afán, esta obsesión en muchos de nosotros de conservar la biodiversidad. ¿Por qué conservar? Cada uno de nosotros puede tener una razón diferente para convencernos a nosotros mismos de que esto es lo que hay que hacer en nuestra vida. Y esas razones pueden ir desde una preocupación por los animalitos y las plantitas, porque quiero que estén bien, etcétera. Otras pueden ser porque quiero impedir la pérdida de biodiversidad, o porque quiero dejar el mundo como lo encontré cuando yo llegué a él, o porque quiero asegurar una buena calidad de vida para las futuras generaciones, o para mí mismo hoy mismo, o también porque quisiera yo aprovechar la flora y la fauna de manera sustentable. Estas y muchas otras razones son perfectamente válidas. Cada uno de nosotros va a encontrar una razón por la cual queremos mantener esa empatía, ese contacto, ese vínculo con la biodiversidad, con la naturaleza y luchar a brazo partido por mantener esta biodiversidad en el planeta. Pero ¿qué sucede? Los humanos dependemos en gran medida de estos servicios que nos da la biodiversidad, como por ejemplo el agua potable, el aire puro, los suelos fértiles y no contaminados, los alimentos, las medicinas, las fibras para ropa y hasta la energía se la debemos a la biodiversidad. ¿Qué es esto de la biodiversidad? Podemos definirla de un plumazo como la variedad de la vida en la Tierra en todos sus niveles, desde los genes hasta las especies, los ecosistemas, los paisajes y también los procesos ecológicos y evolutivos que la sostienen. Pero lo que ha pasado en el mundo es que estos servicios ecosistémicos los hemos tomado por sentado, los hemos tomado como algo que pues está ahí a nuestro servicio, a nuestro beneficio, sin que nosotros nos tengamos que preocupar por mantenerlos o asegurarlos. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué pasa cuando algo no nos cuesta? Lo que sea que no nos cueste. Hoy estamos considerando los humanos que estos servicios son regalos de la naturaleza para nosotros, y eso no es así. Pero como los consideramos regalos, pues lo que no nos cuesta no lo cuidamos y no lo ahorramos, precisamente porque no nos cuesta. Recordemos por un momento cuando éramos allá pequeños y que dejábamos la luz prendida de la sala o de nuestra habitación y nuestros padres nos decían: niña, ¿qué crees que la luz la regalan? ¿Por qué dejas la luz prendida? Y es precisamente esa misma frecuencia mental la que nos está dejando dejar la luz prendida de la pérdida de la biodiversidad. Hoy sabemos que si la electricidad o el agua no la pagamos, ahí se ven. Nos cierran la llavecita, nos cortan la luz y se acabó. Porque ¿qué sucede si no le pagamos a las organizaciones, a las empresas que nos dan estos servicios y beneficios? Pues se van a la quiebra. Y eso es precisamente lo que estamos corriendo el riesgo de perder en este mundo de hoy. Tenemos que involucrarnos todos nosotros en la valoración, en el reconocimiento, en la apreciación y en la retribución en la naturaleza de todos estos beneficios que nos da. Es muy importante que tomemos en cuenta que los valores de la biodiversidad son subjetivos, dependen del color del cristal con que se miren. Si, por ejemplo, esta bellísima laguna, la laguna Ocotal en la selva lacandona, la vemos con los ojos de una comunidad local, esta comunidad local
la va a percibir como una fuente de alimento, como el lugar a donde pueden ir a buscar su pescado para alimentarse, etcétera. Pero una empresa constructora puede pensar que no, pues yo lo que voy a hacer va a ser construir un hotel aquí en la orilla y entonces todos los cuartos van a ver al lago y va a ser un gran valor para mi hotel. O un artista como nuestra querida María Sada puede verlo como una rendición, una interpretación de la vida y que eso va a enriquecer nuestra vida. La interpretación que los artistas le puedan dar a la naturaleza es un valor absolutamente crucial de la naturaleza que no podemos olvidar de ninguna manera. Pero si somos un grupo ambientalista, por ejemplo, el grupo ambientalista puede ver esa laguna como esto no se toca. No se toca ni con el pétalo de una rosa. No va a haber constructoras, no va a haber comunidades locales que saquen peces, no va a haber nada. Esto así se queda. O incluso una empresa de acuacultura puede decir, voy a poner una fábrica de tilapia allí y vamos a producir alimento porque es lo más importante para el país, que todos coman tilapia, etcétera. Una empresa petrolífera, Pemex, puede decidir, pues yo lo que voy a hacer va a ser perforar a la orilla para ver si tenemos petróleo allí. Entonces, quiero que vean la enorme diversidad de maneras en las que podemos nosotros, como individuos, percibir el mundo natural. Eso se refleja en cómo lo valoramos y qué tanto podemos entender las visiones de otras personas en ese sentido. Y yo siempre he dicho que em, estos debates que se dan solamente pueden llevarnos a a un buen desenlace si nos sentamos si nos ponemos en los zapatos de las otras personas que están viendo el mismo debate, la misma situación, pero verlos con los ojos de otra persona es absolutamente importante para poder entender la perspectiva de la otra persona. Cuando hablamos de los alimentos, debemos recordar que nuestros alimentos vienen directamente de la biodiversidad y que los humanos en nuestra historia como seres humanos, como Homo sapiens, que tenemos alrededor de 200.000 a 300.000 años en el planeta, en la historia documentada de la especie humana, hemos podido demostrar que se han ingerido, hemos utilizado como alimento alrededor de 80.000 especies de plantas como alimento. Pero si hoy examinamos nuestra dieta, vamos a tener 50, 60, cuando mucho, de las que realmente tres o cuatro, el trigo, el arroz, el maíz, son los cultivos básicos que soportan, que mantienen a una enorme proporción de la población humana en el mundo. Yo quiero invitarlos a que piensen en estos días, esta semana, que se hagan una tareita en unos 5 días, que se lleven una lista de cuántas especies de plantas realmente consumen en una semana típica. No se esfuercen, no digan, ahora voy a comer quelites para demostrarle al doctor Medellín que estoy comiendo más especies de las que él considera. No, no, no. Vamos a hacer una semana normal, natural, donde coman arroz, donde coman frijoles, donde coman lechuga, donde coman chiles rellenos, alguna cosa que ustedes quieran llevar una lista. Si llegan ustedes a 30 especies, mis respetos. Pero mientras más especies usemos, va a ser más diversa en micronutrientes nuestra dieta y vamos a correr menores riesgos de soportar hambrunas porque vamos a tener una enorme variedad de alimentos de dónde escoger. Aquí ustedes pueden ver estas maravillas, las frutas mexicanas y las frutas asiáticas. En la parte superior de la pantalla pueden ver el famoso mangostín o mangostán, una de mis frutas preferidas, que ya pronto va a llegar a México, pero que no podemos de menos que verdaderamente apreciar y disfrutar porque es una de las frutas más maravillosas que existen. Las pitayas están del lado derecho abajo y pues, ¿qué creen? Nuestra querida María ha mostrado también en su arte esas frutas que nosotros no conectamos con el mundo natural, pero que vienen del mundo natural, desde los plátanos hasta las papayas y cuántas otras cosas más tenemos gracias a la biodiversidad. Y aquí María nos está mandando un primer mensaje. Ojo,
Pongan atención al mundo natural que nos está dando no solamente un gran festín visual en cuanto a la obra de María, sino además también un festín de alimentos. ¿Quién no ha disfrutado una deliciosa rebanada de papaya, no? Y así como eso, vamos a ver muchos otros ejemplos. Bueno, los servicios de polinización, otro de estos beneficios que recibimos de la biodiversidad, son absolutamente cruciales para nuestra vida diaria. Hoy sabemos que hay alrededor de unos 100,000 especies de animales que polinizan plantas que nos benefician a todos, desde abejas hasta escarabajos, hasta mariposas, hasta aves y murciélagos, nos ayudan a beneficiarnos con alimentos, con realmente muchos otros beneficios que no tendríamos si la biodiversidad se perdiera de la noche a la mañana. Aquí vemos una colección de distintos polinizadores, insectos, mamíferos, aves, etcétera, que nos dan este servicio. Pero si alguien le pusiera pesos y centavos al servicio de polinización, piensa en esto, en los Estados Unidos, nada más en los Estados Unidos, que es un país industrializado, que es un país que no es tropical, se calcula que el valor del servicio de la polinización representa aproximadamente 15,000 millones de dólares por año. Pero ¿quién los paga? ¿Quién se encarga de ver que los servicios de polinización no se vayan para abajo? ¿Quién los está considerando en su vida diaria? Nadie, absolutamente nadie. Y además ya estamos empezando a notar su falta. Los hábitats están desapareciendo y por el uso de plaguicidas y otros agroquímicos, estamos ya viendo que los polinizadores se nos están desapareciendo en los Estados Unidos y en todo el mundo. Es momento de empezar a pensar, oye, ¿y yo qué puedo hacer para ayudar a los polinizadores? Una de cada 3 cucharadas que nos metemos a la boca está directamente vinculada con los polinizadores. Ahí ustedes pueden ver una pequeña colección de cosas que tenemos gracias a los polinizadores, incluida esa vaca, porque esa vaca está comiendo alfalfa y la alfalfa depende en un 100% de los polinizadores para la producción de sus semillas. Sin polinizadores, olvídense de la carne de res y de muchas otras cosas, ¿no? Vean esta maravilla de obra de María, en donde nos muestra esta flor, la reina de la noche, que es una cactácea mexicana, polinizada por una polilla, una mariposa nocturna de esas que la gente de pronto les tiene miedo cuando se meten a la casa y son relativamente oscuras, colores muy apagados, se meten a la casa y empiezan a volar y las personas empiezan a decir, ay, no, qué animal tan horrible, sáquenlo de aquí. ¿Les gustan las reinas de la noche? Pues les deben gustar también esas polillas, esas mariposas nocturnas, porque ellas son las responsables de que podamos disfrutar a esta reina de la noche. Aquí ustedes pueden ver precisamente a la polilla visitando la flor de la reina de la noche. ¿Por qué no disfrutarla? ¿Por qué no aprovechar como parte de esos beneficios este gran espectáculo que es la reina de la noche y sus polinizadores? Algo parecido sucede con la famosísima clavellina. La clavellina es un árbol tropical de todo México que da estos como penachitos, como cepillitos para rasurarse y que ¿quién creen que es el polinizador? Ahí ven ustedes a un murciélago visitando precisamente una flor de clavellina. Son los murciélagos los que polinizan esta planta y muchas otras más. Aquí ustedes pueden ver en este video una flor de agave paniculado y los murciélagos visitando. Este video lo tomé hace un mes, aquí cerca en el estado de Morelos. Y bueno, pues ese otro murciélago parece que se confundió y me confundió con una flor, pero realmente lo que pueden ver ustedes allí es ese espectáculo de la vida, esa renovación de la vida que nos dice que todas las especies están conectadas y que nosotros debemos reconocer y apreciar y valorar
los beneficios que nos dan en este tipo de espectáculos. Bueno, hablemos un poquito de los agaves. Los agaves son un grupo de plantas de unas 220 especies que viven en el continente americano y que México, una vez más, está bendecido porque somos el país más rico del mundo en números de especies de agaves. Tenemos alrededor de 200 y ¿qué creen? Son polinizados por murciélagos. ¿Qué sucede cuando los agaves empiezan a crecer? Pues que van acumulando azúcar y van acumulando azúcar y van acumulando azúcar hasta que les llega el momento de florecer. Para florecer, lanzan ese maravilloso poste, el escapo o el llamado quiote, hacia el cielo, abren sus brazos y ofrecen sus flores llenas de néctar y polen para que sus polinizadores los lleguen a visitar y puedan entonces proceder a desarrollar sus semillas. ¿Quiénes son los polinizadores de los agaves? Pues los murciélagos, una vez más. Quiero decirles, ¿por qué es importante que les esté yo hablando de todo esto? Pues es importante por esta maravilla que es parte de la identidad de todos los mexicanos, el tequila. El tequila, el mezcal, el bacanora, la raicilla, bueno, hasta el pulque se lo debemos a los murciélagos. Hace varios años ya nosotros echamos a andar un programa de tequilas amigables con los murciélagos o Bat Friendly. Y aquí lo que hacemos es invitar a los productores de tequila y de mezcal a que permitan que el 5% de los agaves florezcan para que así unos 100 murciélagos por cada hectárea puedan obtener su alimento y así van a polinizar las flores de los agaves, incorporando así nuevos genes, nueva diversidad genética para las siguientes generaciones. Entonces, los productores van a cosechar el restante 95% de los agaves y el tequila o mezcal que salga, que resulte de esos agaves cosechados, va a recibir esta etiqueta que la UNAM les da y que va en la botella para decirle al consumidor, este tequila o este mezcal que estás bebiendo es amigable con los murciélagos. Entonces, esta es una situación ganar-ganar, básicamente. Aquí estamos nosotros realmente disfrutando de una maravilla que tenemos por la interacción de plantas y animales allá afuera, que de otra manera se nos hubieran ido de las manos sin saber ni siquiera qué sucedería pensando cuando desaparezca toda esta biodiversidad. La tenemos, vamos a aprovecharla, pero vamos a valorarla y vamos a retribuirle a la biodiversidad todos estos beneficios que recibimos. Allá en 2016 lanzamos al mercado unas 300,000 botellas de tequila Bat Friendly, pero vean que esas 300,000 botellas son apenas una gota en un océano de tequila. El valor es inconmensurable, casi 200 millones de pesos, nada más las 300,000 botellas que nosotros lanzamos al mercado, 10 millones de dólares. Pero si nosotros convertimos toda la industria del tequila y del mezcal a ser bat friendly, esto ustedes sabrán que va en beneficio directo de todos los murciélagos y por supuesto de nosotros mismos y por supuesto también de las empresas productoras de tequila y de mezcal que ya no van a estar perdiendo diversidad genética generación tras generación. Entonces veámoslo así. Es en nuestro propio beneficio el beneficiar a la biodiversidad. Es en nuestro propio beneficio el buscar estos tequilas y mezcales para asegurar el futuro de los agaves y así poder disfrutar de un mezcal o un tequila que viene de plantas verdaderamente sanas, saludables y directamente vinculadas con la biodiversidad. Estas historias de buenas prácticas en conservación, de buenas maneras de vincularnos con la biodiversidad, desafortunadamente todavía son raras, son escasas en el mundo. Pero en este caso, aquí tenemos las marcas que nos han estado apoyando en estos años y que tienen este indicativo, este emblema, este holograma en la botella para darle ese mensaje al consumidor. Pero estas historias son raras en el mundo y afortunadamente cuando lanzamos esto al mundo, pues efectivamente los medios lo tomaron
y lo mostraron al universo diciendo, este es algo que hay que celebrar, hay que festejar la biodiversidad, tomándonos un tequila, levantando nuestro vaso y el primer trago de tequila que sea a la salud de los murciélagos y de toda la biodiversidad. Otro tipo de servicios ecosistémicos que tenemos en el mundo y en México son las cuencas para control y prevención de inundaciones. Las cuencas acuíferas son, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí en esa diapositiva cómo se delimita una cuenca a través de las cumbres de las montañas. Aquí cae la lluvia, caen las tormentas y toda esta agua fluye hacia un solo río que ustedes pueden ver aquí. Precisamente la cuenca está delimitada por las cumbres de las montañas que definen que toda el agua que cae dentro de esa cuenca va a fluir en un solo río. Bueno, pues quiero decirles que esas cuencas dependen de que tengamos una alfombra de bosques en buen estado y aquí en la parte inferior izquierda pueden ustedes ver esa carpeta, esa alfombra de bosques tupidos, que son precisamente los que van a absorber esa agua conforme cae en esas tormentas y la van a ir regulando, liberándola muy poco a poco por arroyitos, por laguitos, por ríos, etcétera. Y así entonces vamos a tener mucho más agua a lo largo de todo el año. ¿Qué sucede cuando nos ponemos a jugar a que fuéramos dioses, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede cuando decidimos, no, pues yo lo que necesito es tumbar la selva, tumbar los bosques, tumbar los árboles y no me importa porque lo que yo necesito es producir carne de res o lo que sea? Pues ahí ustedes pueden ver el resultado de ponernos a jugar a ser dioses. El estado de Tabasco ha perdido prácticamente todas sus selvas. Las fotos que ven allí son muy dolorosas, muy desgarradoras y representan precisamente poblados en el estado de Tabasco, en donde se ha perdido esa cubierta vegetal y eso hace que conforme cae la lluvia torrencial de las tormentas en el verano en esa zona, se van sobre el siguiente pueblo y lo inundan. Y mientras tanto, allá donde cayó, se sigue deslavando el suelo porque no hay la vegetación que sostendría ese suelo en su lugar y que así regularíamos el flujo del agua. Y en su lugar tenemos estas terribles inundaciones con grandes pérdidas para la humanidad y para la economía del país. Bueno, pues imagínense que María ha representado también esta misma esponja, esta misma alfombra que absorbe el agua y nos da clarísima esa imagen. Vean si no, en esta ilustración, esta viñeta de una obra de María de 2016, donde ustedes claramente se pueden imaginar la lluvia torrencial cayendo y las gotas cayendo poco a poco en el dosel, en las hojas, hoja tras hoja, hasta el suelo, y el suelo va absorbiendo toda esa agua y va permitiendo entonces que el flujo de esa agua se regule y salga muy poco a poco a lo largo de meses, en lugar de caer durísimo como una tormenta, que caen así, pero sobre el suelo desnudo, se van directamente en un día sobre el siguiente poblado y lo inundan, ¿no? Otro ejemplo de la obra de María en ese sentido es esta bruma, porque precisamente los bosques funcionan como parte de esta fábrica de agua que necesitamos para asegurar que el ciclo de las lluvias se cumple. Conforme cae esa agua, las hojas de los árboles la van absorbiendo y entonces con la ayuda del sol se va evaporando y se convierte en nubes. Cricri ya nos lo decía, la canción del chorrito es exactamente el ciclo del agua y está claramente definida en esa canción. Bueno, pues aquí en la obra de María la podemos ver una vez más. Aquí podemos ver el flujo del agua, el ciclo del agua, ahí está representado. Todos dependemos
de esta cobertura forestal para poder tener las lluvias de la que tanto dependen tanto la agricultura como la ganadería, como nuestra propia vida, como por supuesto la vida silvestre y toda la biodiversidad. Luego vienen los manglares. Los manglares son absolutamente importantes para nuestra vida diaria y para el funcionamiento de los ecosistemas por muchas razones diferentes. En primer lugar, tenemos la producción de pesquerías, porque los mangles, como ustedes saben, mantienen sus raíces inundadas en las aguas saladas, en las aguas salobres de la orilla de los continentes. Y ahí, entre esas raíces, pasan las etapas juveniles, muchísimas especies de peces importantes para la pesca, para nuestra alimentación, desde los guachinangos hasta los pargos, los meros, los atunes y muchos otros más, dependen de los manglares para su supervivencia. Es decir, los alevines, las larvas de los peces pequeñitas, dependen de la defensa que les dan, los escondrijos que les dan las raíces de los mangles para poder mantenerse vivos. Cuando nosotros tumbamos los mangles, entonces le estamos dando en la torre a esas pesquerías. Entonces, tengamos eso en cuenta. También los mangles funcionan muy bien para la recreación y la cultura. Si no han tenido la oportunidad de darse una vuelta en un manglar, por favor, háganse un favor y vayan a un manglar a ver la enorme variedad de aves que van a ver conforme se van metiendo en los canales entre las copas de esos árboles maravillosos, y eso también es un beneficio muy importante para nosotros. Los manglares, además, filtran el agua y la hacen potable y la hacen pura. Entonces, también es importante que consideremos cuando estamos destrozando los manglares, pues a dónde estamos llevando al país, ¿no? Los manglares son muy importantes porque secuestran el carbono de la atmósfera y lo fijan en su tejido, ayudándonos así a mitigar el cambio climático que tantos efectos negativos está teniendo en el planeta. Y finalmente, la protección costera es importantísima porque los manglares protegen las costas precisamente de los huracanes. Los lugares más seriamente afectados por huracanes, sobre todo en el Caribe, han sufrido estas afectaciones porque han perdido precisamente su cobertura de manglares. Cuando pierde uno el mangle, pierde uno esa defensa, esa cortina que amortigua el golpe de los huracanes. Pensemos esto la próxima vez que nos comamos un camarón de una granja, porque las granjas de camarón están puestas precisamente a través de haber tumbado todo el mangle, quitado todo el mangle, eliminado el mangle de allí y puesto granjas camaroneras. Piénsenlo, por favor, antes de comerse su siguiente camarón. Vean la maravillosa rendición de María con respecto a los manglares, y ahí se pueden ver muchos de estos beneficios de los que acabo de mencionar. Esa es una cortina que defiende, que protege, que cuida la tierra, el interior de los huracanes, y al mismo tiempo también está fijando el carbono y está ayudando a que haya muchas aves y mucha biodiversidad en todas esas zonas. Bueno, vamos a otro servicio ecosistémico, el agua. El agua, como todos ustedes saben, es el recurso de la vida. Sin agua no hay vida. Hoy aquí en la Ciudad de México tenemos el 70% del agua siendo extraída del subsuelo y el otro 30% viene del río Cutzamala, que está en la cuenca de Valle de Bravo. Ya estamos agotando y contaminando el agua. Hoy un litro de agua es más caro que un litro de gasolina y esto no va a mejorar. Va a irse cada vez más para arriba. Ahorita estamos en temporada de estiaje. Es el agua todavía más escasa de lo normal, de lo que usualmente perdemos en este país. Y hoy, tristemente, el 95% de los ríos y arroyos de México ya están o contaminados o muertos. Y todos los ríos de la Ciudad de México ya están muertos. Recuerden hoy que el Desierto de los Leones, que es nuestro parque nacional insignia, el primer parque nacional que
que fue creado en la República Mexicana se está muriendo. Menos del 40% de los árboles siguen vivos. Los arroyos están entubados desde su origen en el Cerro San Miguel y están robándole el agua al desierto de los Leones. ¿A dónde va esa agua? Tristemente se va a una de las colonias con mayor poder adquisitivo en la Ciudad de México, a Santa Fe, porque Santa Fe no tiene acceso a agua de otra manera y entonces se les hizo fácil poner este tubo que sale del desierto de los Leones, se roba esa agua y se la lleva a Santa Fe. Pensémoslo cuando abramos nuestra llave del agua, cuando abramos nuestra ducha, cuando estemos regando el jardín o lavando el coche, pensemos, por favor, el origen del agua y cómo podemos ayudar a que ya no perdamos y desperdiciemos tal cantidad del agua, ¿no? Así es como se ven tristemente hoy los ríos de la Ciudad de México, verdaderamente inundados por basura y totalmente muertos y desprovistos de vida. No hay vida allí. Pero esto no es tan terrible como se puede ver, porque ya sabemos que otros países ya nos demostraron que los ríos sí se pueden restaurar, pero que depende de que los ciudadanos nos convenzamos a nosotros mismos, unamos fuerzas unos con otros y con las autoridades y rescatemos los ríos de la Ciudad de México y de todo el país. Necesitamos incrementar la conciencia ambiental de todos los mexicanos, unir fuerzas con los gobernantes para que hagan su tarea y también involucrarnos personalmente en mejorar el consumo del agua para que no desperdiciemos tanto en la casa, en la oficina y en la escuela. Y vean las maravillas que se han logrado desde el Támesis en Londres hasta el río Rin afuera de Bonn, o el Tíber en Roma, o el Guadalquivir en Sevilla, y muchos otros ríos en todo el mundo que hace 100 años hace apenas 100 años, estaban tan feos, tan tristes y tan muertos como los ríos de la Ciudad de México lo están el día de hoy. Pero vean lo que se ha logrado. Si bien no son ecosistemas prístinos e intactos, sí son ecosistemas funcionales, vivos y vibrantes que están dando servicios y beneficios para todos. Entonces pensemos que efectivamente podemos hacer algo cada uno de nosotros para ayudar a que los ríos de la Ciudad de México se puedan recuperar, para que los ríos de todo el país puedan liberarse de esta carga tan terrible que es estar tirando los desechos tóxicos, estar tirando el drenaje crudo, estar tirando la basura a esos ríos. Es importante que todos unamos fuerzas y de una vez por todas salvemos y rescatemos los ríos mexicanos. Aquí quiero invitarlos a que vean algunas de las obras de María que representan estos ríos. María nos los está diciendo de una manera subconsciente. Díganme si no se convencen con esta bellísima cascada del lado izquierdo o con el río del lado derecho de lo absolutamente crucial que es que todos pongamos nuestro granito de arena para rescatar, para proteger, para cuidar, para restaurar los ríos de México y del mundo. ¿A quién no le gusta observar esa bellísima cascada o ese paisaje con el río? Pues exactamente eso es lo que tenemos que hacer y todos tenemos algo que hacer. Y estoy absolutamente convencido de que si cada uno de nosotros hace su parte, dentro de 20 o 30 años vamos a tener esos ríos así de maravillosos como nos los representa María. El valor estético y cultural de la biodiversidad es otro beneficio que recibimos, pero que hemos estado jugando otra vez a ser dioses en este sentido y que todos queremos tener playas así. Pues nos vamos a Cancún y encontramos este tipo de cosas en donde, claro, los hoteles han querido ponerse encima de la duna que dio origen a la playa. Y lo que sucede allí es que a la primera marejada, a la primera tormenta, claro, la tormenta barre con toda esa arena y la deposita en el mar. La deposita precisamente sobre los arrecifes coralinos, matando el arrecife coralino además, ¿no? Entonces, en esa foto de la derecha vemos un hotel que claro, ya se dio por vencido, no puede mantener sus playas y entonces ponen esas bolsas llenas de arena y una escalera para que los pobres turistas puedan bajar allí.
¿Qué clase de mensaje estamos mandando cuando vamos nosotros a Cancún, a ese tipo de hoteles, y estamos queriendo disfrutar de una playa completamente artificial que está causando un verdadero destrozo en la biodiversidad? Pensémoslo para la siguiente vez que vayamos de vacaciones. Entonces, definitivamente no podemos ganarle a la naturaleza, no podemos jugar a ser dioses y esperar que vamos a ganarle a la naturaleza. Cuando vemos estas maravillas, pues todos queremos ir a visitar Madagascar o el Amazonas o esta playa que fotografié el año pasado en Baja California. Es un lugar bellísimo, pero los humanos amamos las cosas hasta matarlas. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando vemos esa playa, todos queremos ir a esa playa y adivinen cómo se ve Acapulco en tiempo de Semana Santa. Pues lo único vivo somos los humanos y nuestros patógenos, porque todo lo demás ya se murió. Vean nada más esa enorme cantidad de gente en la playa de Acapulco. Entonces, sí tenemos que considerar esto para poder mantener el mundo de una forma como María muy elocuentemente ha llamado como con unos ojos biofílicos, con unos ojos de conexión con el mundo natural. Vean este bellísimo cuadro donde vemos un mar prístino azul que se confunde con el cielo y que así deberían ser todas nuestras playas, todas nuestras costas en todo el país. Hoy entonces tenemos ya un altísimo nivel de degradación de los servicios ecosistémicos que según el Millennium Assessment, ya el 60% de los servicios ambientales, es decir, 15 de los 24 servicios ecosistémicos ya están degradados o están siendo usados de manera no sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la degradación de estos servicios está causando ya un daño severo al bienestar de todos nosotros. Hay cada vez menos personas que tienen acceso al agua potable, cada vez menos personas que tienen acceso a alimentos suficientes, a aire limpio. El clima está causando grandes estragos a muchas personas en todo el mundo. Ya llegó el momento en que todos nosotros tenemos que conectarnos con esta realidad y apreciar y reconocer que nosotros somos parte del problema y entonces decidir convertirnos en parte de la solución. Vamos a ver qué podemos hacer. Ya sabemos que la extinción es para siempre. Una vez que perdemos una especie, se acabó, tan tan, no hay más. Y hoy estamos perdiendo más especies en el mundo que nunca antes en la historia del planeta. Durante la historia del planeta Tierra hemos tenido 5 episodios de extinciones masivas. 5 momentos en los últimos 300 millones, en los últimos, 600 millones de años, en donde la vida se ha venido para abajo de una manera muy significativa y muy notable, incluso en el registro fósil. Hemos perdido muchísimas especies, precisamente por elementos abióticos o por elementos naturales, pero no por culpa de una sola especie. La sexta extinción masiva, que es la que estamos viviendo en este momento, es causada por una sola especie, Homo sapiens, nosotros. Y esto nos debe remover la conciencia para ver cómo podemos nosotros ayudar a evitar, a impedir, a reducir, a mitigar el impacto que representa la extinción de una especie, dado que todas estas especies están interconectadas y que cada especie está inserta en una cadena alimenticia, pues vamos a ver que cuando perdemos especies se pierden eslabones y entonces la cadena alimenticia se rompe. Eso puede determinar la extinción de la cadena completa, pero definitivamente cada extinción pone fin a un proceso evolutivo de muchos millones de años. Y todo esto es por culpa de nosotros, por culpa de los seres humanos. Lo podemos visualizar así. Cada una de estas especies representan de estos ladrillitos de un Jenga. Y cuando nosotros extraemos un Jenga, recuerden que el juego es tratar de extraer piezas sin que se derrumbe el edificio. Cada vez que extraemos uno, incrementamos las probabilidades
de que se desplome todo el edificio. En este caso, el edificio de la vida, porque cada uno de esos ladrillitos es una especie. ¿Cuántas especies más podemos perder antes de que nuestra vida y el planeta entero se colapse? No podemos correr el riesgo de perder una especie más. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra vida, desde alimentar a los polinizadores en nuestra casa hasta evitar a toda costa cortar un solo árbol más o ser la razón por la cual se cortaron árboles, que porque quiero leña para mi chimenea o que porque quiero mi comedor de madera. Por favor, ya no podemos hacer esto más. Algunos académicos muy valientes han intentado ponerle precio, ponerle un valor monetario a la biodiversidad y todos los servicios ecosistémicos que nos da. El resultado es que se ha estimado que estos servicios ecosistémicos valen para todo el mundo unos 16 billones de dólares al año, cada año. Esto es muchas veces el presupuesto de México y de los Estados Unidos y de Canadá puesto junto. Este es un 16 seguido por 12 ceros, Piénsenlo. Y piensen, ¿quién lo paga? ¿Quién lo aprecia? ¿Quién lo contempla? ¿Quién lo considera en su estilo de vida? Desafortunadamente, la respuesta todavía es nadie o casi nadie. Pero ciertamente aquí es donde todos tenemos algo que hacer. Yo quiero invitarlos a revisar nuestros propios hábitos de consumo. Pensemos cómo utilizamos el agua. ¿Reciclamos agua? ¿Qué clase de agua utilizamos para regar el jardín? ¿Cachamos el agua de la lluvia y la destinamos para otros usos, como por ejemplo el jardín, o lavar los coches, o el sanitario, etcétera? ¿Y qué destino le damos a las aguas grises y a las aguas negras? ¿Las mezclamos? Estamos desperdiciando mucha agua. De manera similar, los combustibles, cuánta gasolina estamos utilizando, que porque queremos nuestro automóvil deportivo V8 quemando gasolina a lo salvaje, y porque vamos a ir a 2 cuadras de aquí, pues me voy a llevar el coche porque hace mucho calor, o la calefacción, vamos a prenderle a la calefacción porque hace mucho frío, o al aire acondicionado porque hace mucho calor, o la estufa que tenga los pilotitos esos constantemente quemando gas y emitiendo gases de invernadero, etcétera, ¿no? De los alimentos podemos identificar de dónde vienen. Pregunten en el mercado, en el supermercado, en la central de abastos, a donde quieran, gusten y manden, de dónde vienen nuestros alimentos. Y si pueden consumir alimentos que han sido producidos dentro de un radio de 50 kilómetros a la redonda, estamos haciéndole un favor al planeta. Nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. ¿Qué hacemos con los aceites cuando ya requemamos el aceite? Primero, ¿de dónde vino? Y luego, ¿qué vamos a hacer con el aceite requemado? No lo vayan a tirar al drenaje. Hay muchas maneras de utilizarlos para disminuir su impacto en el mundo. Hay que cuidar nuestro impacto, tratar de no ir a los lugares del turismo industrial, como Cancún, como Acapulco, como Valle de Bravo, como todos esos lugares en donde realmente ya el medio ambiente está sufriendo demasiada presión. No podemos seguir avanzando en esa línea. Yo creo que es importante en que hoy pensemos que podemos visitar comunidades indígenas, comunidades rurales, que ellos lo van a apreciar muchísimo, que nosotros lo vamos a disfrutar mucho más, quedarnos en unas casas muy dignas, unas cabañas muy dignas y hacer comunión con ellos. Un triste efecto del clima político que estamos viviendo es que hoy los mexicanos estamos más divididos que nunca antes en la historia. Y nosotros podemos hacer mucho para volver a conectarnos. Vamos a conectarnos con las comunidades campesinas, las comunidades indígenas de todo el país y beneficiarlos a ellos y beneficiarnos a nosotros pasando vacaciones con ellos.
pasando vacaciones con la oferta que ellos dan. En la Selva Lacandona hay muchos lugares donde nosotros podemos ir y quedarnos a hacer una estancia maravillosa, siendo guiados por la gente local para ver toda la flora y la fauna y los paisajes de esa zona. Y así estamos beneficiándolos a ellos y no a una empresa transnacional que se va a llevar el 80 o el 90% de los beneficios económicos y que nada más están dejando aquí las migajas, ¿no? Tratemos de separar nuestra basura, reciclar nuestra basura, hablemos con nuestros legisladores, con nuestras autoridades de estos temas, difundamos este mensaje en la casa, en la escuela, en la oficina. Pensemos que incluso los celulares tienen un impacto muy importante. Cada celular necesita de un mineral que se llama el coltán. El 80% del coltán en el mundo para las baterías de los celulares vienen de la República Democrática del Congo y está siendo producido a costa de no solamente la destrucción terrible del bosque tropical húmedo del Congo, sino además está siendo extraído por niños esclavos, por jóvenes esclavos, y está siendo producido por las milicias, ni siquiera por el gobierno de la República Democrática del Congo. Tenemos que poner un freno a nuestro afán de tener el último iPhone y el último teléfono y el último de aquello y el último de esto, ¿no? Valoremos, apreciemos y absorbamos las obras como las de María Sada. Pensemos globalmente y actuemos localmente. Con eso quiero dejarlos, el futuro está en sus manos, lo único que no se vale es seguir viviendo nuestra vida como la hemos vivido hasta este momento, sin hacer ningún cambio. Cada uno de nosotros sabe qué clase de cambios podemos realizar. No se trata de irnos a vivir a una cueva, no se trata de eliminar absolutamente todas las fuentes de destrucción del mundo que estamos causando nosotros mismos, porque ni así vamos a resolver el tema. Se trata de empezar a introducir cambios en nuestra vida, cambios graduales, cambios pequeños y seguir introduciendo cambios. Piensen en cuánto tiempo tardan en bañarse en la ducha y empiecen a reducirle el tiempo. Vamos a ver hasta dónde llegan. Yo llevo una guerra muy activa con mi tiempo en la regadera. Yo ahorita estoy bañándome en 4 minutos. Claro que tengo cierta ventaja, ¿verdad? Pero bueno, eso no impide que cada uno de nosotros no pueda hacer su propia lucha contra sí mismos para reducir la cantidad de agua que podemos consumir. Y así como eso, yo creo que podemos hacer muchísimos cambios en nuestra vida que no se van a convertir en un estigma, en un tormento, en un sufrimiento para nuestra vida, sino al contrario, vamos a ver que poco a poco el mundo alrededor de nosotros va a florecer. Con esto quiero agradecer una vez más al Museo Nacional de Artes por su invitación que me hicieran para darles esta charla en estos minutos, y quiero agradecer y felicitar otra vez a María por su maravillosa obra. Muchísimas gracias.